¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a una edición más de Economía para Todos. Y bueno, sabemos que el día de hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el reporte de inflación que recoge justamente las cifras del mes de marzo, ¿no? Así que vamos a conversar al respecto con Gonzalo Manrique, él es economista del Instituto Peruano de Economía. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Valeria? Muchas gracias por la invitación. Tenemos unas cifras bastante controladas dentro o cuando nos referimos a la inflación en Lima metropolitana y a nivel nacional. Cuéntanos un poco, Gonzalo, ¿cuál es la fotografía que tenemos de los últimos 12 meses? Ya, el dato acaba de salir el día de hoy por parte del INEI. La inflación en Lima metropolitana, que es la que el BCR, el Banco Central, utiliza como referencia a nivel nacional, es de 1.3%. Entonces, estamos dentro de su rango meta. Su rango meta es entre 1 y 3%. Entonces, estamos incluso cerca del límite inferior. Y ya llevamos dentro de este rango meta 12 meses. Entonces, la buena noticia, que ya es una buena noticia desde hace un tiempo, es que el problema de la inflación, digamos, de esta alta inflación, que incluso llegó a casi 10% en el 2022, en el 2023, ya pasó. Entonces, tenemos una inflación baja nuevamente, una de las más bajas a nivel regional. Y, digamos, nosotros desde el IPE estimamos que se va a mantener en este ritmo. Tal vez va a subir un poquito, pero siempre dentro del rango meta hacia el cierre de año. Entonces, este problema del alza rápida de precios ya pasó. Lo que significa que se ha mantenido en los últimos 12 meses, o ya hemos cumplido con este último reporte que acaba de revelar el INEI, 12 meses consecutivos dentro del rango meta. El rango meta que establece el Banco Central de Reserva. Que claramente todo esto que ocurre en los últimos 12 meses es el trabajo del BCR. Sí, es el trabajo del BCR y también, digamos, es una tendencia, digamos, a nivel mundial. Ya la inflación ha ido cayendo en todos los países, en la región también. La mayoría de países está poco a poco trayendo su inflación a su respectivo rango meta de cada banco central, de cada país de la región. Lo que sí hay que destacar es que el Perú, digamos, debido a su buen manejo político, en materia económica por parte del Banco Central, digamos, somos uno de los países que tiene la menor tasa. Entonces, estamos muy bien en realidad con este tema. Si bien hay algunos productos que, por ejemplo, han tenido una inflación más alta de lo normal, como por ejemplo en marzo, la educación, los servicios educativos, las pensiones escolares y de universidades privadas son lo que ha liderado el aumento de la inflación en este último mes. Digamos, todo está, digamos, dentro de los rangos esperados. Y en general no hay un impacto muy grande en la canasta de los peruanos. Además de la categoría de educación, que creo que esto es muy estacional porque sabemos que en febrero, por ejemplo, tenemos los carnavales, sabemos que los precios de pasajes en avión o el transporte terrestre suele subir, las matrículas de colegios y también de universidades. En marzo, ¿cuál ha sido o cuál siempre es la característica? Ahora, generalmente en febrero y marzo la educación es lo que tiene más relevancia porque los chicos están entrando al colegio, a las universidades, entonces estas instituciones educativas suelen subir los precios. Ahora en marzo se incrementaron los precios de las pensiones en 4.4%, que normalmente es lo histórico, lo que teníamos antes de la pandemia. Por ejemplo, entre el 2011 y el 2019 el promedio era 4.5, entonces estamos ahí con lo que se espera de manera histórica. Pero otro producto que ha subido también ahora en el último mes es el pollo. El precio del pollo ha pasado, el precio mayorista, ¿no? Ha pasado de 4 soles 90 el kilo a 6 soles 40. Parece un incremento importante, pero en realidad todavía estamos muy por debajo de lo que teníamos el año pasado, que era por encima de 7 soles. Entonces, estamos en general muy bien. Con el tema de precios no debería ser una preocupación para los peruanos. Como siempre, va a haber épocas estacionales en que algún precio vaya a subir, otros vayan a bajar. Pero en general, en el promedio de la canasta básica no debería haber un impacto sobre los bolsillos. Y ahora, Gonzalo, ¿cómo está la situación en regiones? Sé que el INEI no tiene un mapeo, digamos, a nivel nacional como tal, son algunas ciudades. Exacto. Grandes ciudades, claramente. Y en base a esta estadística o a estos resultados, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué es lo que se refleja, por ejemplo, en otras zonas fuera de Lima metropolitana? A nivel nacional, la inflación también es de 1.3%, al igual que Lima metropolitana. A nivel nacional también estos periodos de alta inflación ya pasaron. Las 26 ciudades que el INEI analiza, estas 26 ciudades capitales, generalmente de regiones, todas están dentro del rango meta del BCR, o sea, en general debajo de 3%.
Entonces no hay ninguna región que esté en alerta, que esté por encima de este umbral, lo que sugiere que este problema de inflación ya ha sido bien manejado y desde el IPE, como te comentaba, no esperamos ningún aumento fuerte de la inflación en los próximos Ni siquiera meses. el siguiente año, que es un año ya, es preelectoral, y el otro año es un año electoral como tal. Todavía como es medio incierto, pero ¿qué dice la literatura, digamos, al respecto, Gonzalo? Normalmente el año donde ocurren las elecciones hay un impacto directo en la inflación. Esto se suele mover y probablemente subir o acercarse al 3%. No, la inflación no depende tanto del periodo electoral. Ajá. Muchas veces la inflación en el Perú depende más de factores internacionales, externos, ¿no? Por ejemplo, lo que generó, digamos, los aumentos en los precios en el 22 y en el 23 fueron factores externos. Fue esta guerra con Rusia y Ucrania, fueron que la pandemia, digamos, frenó o desarmó varias cadenas logísticas, ¿no? Que elevaron el precio del petróleo, elevaron el precio de los vehículos, el precio del maíz y el trigo. También impacta mucho en la inflación temas climáticos, ¿no? El fenómeno del Niño, las fuertes lluvias, sequías en algunas zonas del país. Pero la incertidumbre política no tiene un impacto muy grande en la inflación. Y con respecto a las políticas, esos anuncios de Donald Trump, ¿crees que esto se podría reflejar en los índices en la inflación o no? No necesariamente en la inflación. Digamos, más que la inflación, tal vez pueda haber un efecto indirecto a través del tipo de cambio. Ya. Porque, digamos, con tanta incertidumbre, el tipo de cambio está en un periodo bastante volátil, ¿no? Ahorita tenemos una volatilidad tan alta como la que teníamos en octubre del 2024, ¿no? Antes de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, digamos, el día de mañana Trump va a dictar una serie de políticas arancelarias que todavía no sabemos cuáles van a ser. Entonces, dependiendo de eso, puede que te mueva el tipo de cambio. Y a través de eso puede que haya algún impacto ligero sobre la inflación, pero esperamos que no sea muy grande. Ahora, cuéntanos, y eso está a modo, digamos, de una explicación bastante sencilla, Gonzalo, ¿cuál es la relación entre la inflación y la tasa de referencia del Banco Central de Reserva? La tasa de referencia es el principal instrumento que tiene el banco para controlar la inflación. Entonces, cuando hay mucha inflación, el Banco Central suele elevar su tasa de interés para poder controlarla, reducirla, ¿no? Por el contrario, ahora que estamos en un periodo donde la inflación, como les comentaba, ya dejó de ser un problema, progresivamente el Banco Central ha ido reduciendo su tasa y esperamos que se mantenga de esta manera en el mediano y largo plazo. ¿El costo o el valor o el precio, para ser más precisa, del cobre o del oro, tiene alguna incidencia en la inflación en nuestro país o son cuerdas separadas? No, son separadas. No hay un efecto tan directo entre el cobre y la inflación. Tal vez lo hay a través del tipo de cambio nuevamente. El precio de cobre mueve el tipo de cambio, pero en general lo que se transmite hacia la inflación no es tan grande. Bueno, y lo cierto es que recuerdo a Julio Velarde en la presentación que tuvo en marzo, bueno, hace unas semanas, que probablemente cerremos en 2% la inflación, así que creo que es una buena noticia porque lo mencionaste al inicio de la entrevista, fue un dolor de cabeza al inicio, ¿no? Sí, digamos, si tú le preguntabas a los peruanos cuál era el principal problema de la economía peruana en el 22, en el 23, todos te iban a decir la inflación. Entonces, felizmente ese periodo ya pasó. Nosotros desde el IPE estimamos que la inflación se va a mantener dentro del rango meta de aquí en adelante, no prevemos ningún escenario de riesgo donde pasemos el 3% y en general coincidimos con el Banco Central de que hacia el cierre de este año deberíamos estar cerca a 2%, que es justo en el medio de su rango, de la regla que ellos mantienen. En regiones o en ciudades, para ser más precisa, ¿ustedes han podido observar cifras en rojo? ¿Hablar de una deflación? Sí, hay algunas regiones que tienen una inflación negativa. ¿Y eso cómo se explica? Pero generalmente responde a un efecto base, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tal vez tuvieron una alta inflación, subió un producto muy fuerte y este año solamente ha caído el precio o ha regresado a sus niveles normales y por eso se ve una caída en el índice de precios promedio en esa región, pero es algo temporal, no es algo que continúe durante bastante tiempo. ¿Pero son pocas regiones o son muchas las ciudades, digamos, que están en una situación como esta? Si no me equivoco, son solamente 2 o 3 regiones que tienen una inflación negativa. Y como te digo, es algo temporal
que no tienen en general un impacto en el largo plazo. Ahora, y en temas, por ejemplo, de cierta tranquilidad, porque eso tiene que ver muchísimo con la tranquilidad de las economías familiares en nuestro país. Ya los mencionaste, este año probablemente mantengamos un escenario bastante estable, el próximo año también. ¿Qué situación podría modificar de alguna manera el nivel de inflación que estamos registrando en estos momentos? A ver, como te digo, la inflación, por lo menos en lo que ha pasado en los últimos años, ha variado o se ha incrementado por dos razones. Por grandes distorsiones, o sea, distorsiones muy grandes en las cadenas logísticas, esta guerra entre Rusia y Ucrania que frenó o que hizo mucho más difícil la importación de combustibles, elevó también los precios internacionales del maíz, del trigo, que son insumos que nosotros utilizamos, el maíz para producir pollos y el trigo para producir, por ejemplo, pan, que es algo que los peruanos comen muchas veces día a día. Entonces, o tendría que pasar un escenario similar, o tendría que realizarse algún suceso, digamos, que afecte también la producción en el Perú, como por ejemplo un nuevo fenómeno del Niño o un fuerte evento climático. No está dentro de las estimaciones, ¿no? Sí, no está dentro de las estimaciones, entonces por eso es que nosotros creemos que la inflación se mantendría dentro del rango meta en los próximos meses. Ahora, Gonzalo, ¿qué explica, digamos, el incremento de los precios, por ejemplo, de la leche, el huevo y el pollo? O sea, ya nos mencionaste que el pollo ha pasado de 4.90 a 6.40 el kilo, el precio del pollo mayorista. ¿Pero qué explica las demás situaciones, ¿no? La situación, por ejemplo, de la leche y del huevo. Muchas cosas de estas son estacionales. Entonces, hay un mes, por ejemplo, en que tal vez hay una sobreoferta de pollo, hay otros meses donde hay una menor producción, y eso te va cambiando el precio dentro del rango en el que se suele mover. Generalmente, estos productos, digamos, comestibles, el pollo, la cebolla, el limón, tienden a variar, digamos, mes a mes, pero, digamos, nosotros llamamos solamente la inflación cuando este aumento es consistente en el tiempo. Entonces, hasta que no haya un aumento mes a mes, digamos, durante un periodo largo, por lo menos de 6 meses, en realidad no debería preocupar a la mayoría peruana. Ahora, Gonzalo, con eso cierro. Al tener una inflación controlada este año, ya 12 meses que están dentro del rango meta, ¿vamos a observar alguna implicancia, algún cambio sustancial en los índices de pobreza monetaria en nuestro país? Ya. Eso es importante. La pobreza la pobreza monetaria se calcula comparando el gasto de los hogares con la línea de pobreza. Entonces, una menor inflación ayuda parcialmente a reducir la pobreza porque evita que la línea de pobreza suba mucho. O sea, si tenemos una inflación muy alta, la canasta básica, digamos, de los hogares pobres se eleva también mucho. Entonces, hace más difícil que estos hogares puedan superar la línea de pobreza. Entonces, una menor inflación sí contribuye a una menor pobreza, pero esto depende principalmente de qué tanto se incremente el gasto de estas personas, ¿no? A partir de la recuperación de la economía, a partir de la generación de empleo. Entonces, es un balance entre estas dos variables. Pero eso es una variable importante. Es una variable importante. ¿Cuánto la canasta básica? La canasta básica... ¿Aprox 500, 600? Es menos. Es menos de 200 soles por persona. Sí. ¿Por persona? Por persona. Ok. Pero normalmente se suele calcular por familia de 4 miembros. No, se calcula por persona. Siempre se calcula por persona. Entonces, probablemente lo que nos estás diciendo es que veamos alguna caída en pobreza monetaria a raíz de la inflación. No, lamentablemente, si bien la inflación está controlada, el gasto de los hogares también no ha variado significativamente, no ha crecido significativamente. Si bien la economía se está recuperando, el empleo, digamos, recién ha mostrado un mayor dinamismo hacia el cierre del 2024. Tiene que haber cierta armonía en todas las variables. Exacto. Entre ellas el empleo, que mencionas que no está totalmente en recuperación. Sí. El salario promedio, por ejemplo, en Lima Metropolitana todavía está por debajo de los niveles prepandemia, si los comparamos en niveles reales. Entonces, eso evita, digamos, que haya una reducción mucho más fuerte de la inflación. Entonces, no tenemos un estimado exacto de cuánto va a ser la pobreza en el 2024, pero debería, si es que ha habido una caída, esta caída no debería ser tan fuerte. En realidad, la proyección
que han dicho otros economistas es que debería mantenerse en el mismo rango, alrededor de 29.5%, que es lo que tenemos actualmente. Gonzalo, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Gonzalo Manrique, economista de IPE, estuvo con nosotros. Gracias, Gonzalo. Hacemos una pausa y regresamos con más.